Bienvenidos a un nuevo episodio de Santo en Entrenamiento. Estoy muy contenta porque tenemos uno de nuestros invitados favoritos especiales con nosotros, el padre Guillermo González. Y miren, tenemos una serie aquí en Santo en Entrenamiento. Por lo general no hacemos mucho esto, pero nos parece tan importante que tenemos la fortuna que vamos a tener el padre Guillermo con nosotros por 4 episodios. Porque queríamos hablar aún más de fondo sobre San Ignacio de Loyola y los ejercicios espirituales. Entonces decidimos poder hacer este programa yendo de fondo con cada una de las semanas de ejercicios espirituales. Si no entendiste nada de lo que te estaba diciendo, quién es San Ignacio, qué son los ejercicios espirituales, como esto, que es todo esto de lo que está hablando la China, bueno, por eso nos va a explicar un poquito el padre Guillermo. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Gracias, bien, gracias a Dios. La verdad es que contento de estar aquí otra vez. Sí. Yo creo que alguno dirá ya, el padre no tiene nada que hacer en San Gabriel y se pasa el día en Radio María. No, padre, ¿sabes lo que es bueno? Es que cuando usted viene son de los programas más populares. Entonces es bello que usted esté aquí también. Ya. Y nada, antes me recordaba que tenemos 2 episodios de San Ignacio de Loyola, por si a alguno le interesa saber un poco más sobre San Ignacio. Pero así a modo de introducción, solo decir que San Ignacio es un santo del siglo XVI, del siglo de oro español, y fundador, ¿no?, de la Compañía de Jesús. Y todavía más importante, que es de lo que vamos a hablar hoy, tuvo una experiencia de conversión fuerte que hizo no solo que se convirtiera a él, que es lo que llama la atención sobre los ejercicios espirituales, sino que hizo que se convirtiera tanta gente, ¿no? Los primeros compañeros de San Ignacio, por ejemplo, San Pedro Fabro y San Francisco Javier, que son santos también, se convirtieron recibiendo los ejercicios espirituales directamente de Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces, quizás la primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué son los ejercicios espirituales? Y la respuesta es bien sencilla. Los ejercicios espirituales son la experiencia de conversión de San Ignacio, ¿no? Él mismo fue entendiendo que Dios hablaba por medio de los afectos, ¿no? Esto es bien interesante porque hasta entonces en la iglesia se veía un poco con sospecha el tema de los sentimientos y los afectos, como que eran 2 cosas diferentes, ¿no? Una cosa era la vida de oración, otra cosa eran las Sagradas Escrituras y otra cosa muy diferente eran los afectos o los sentimientos, ¿no? Y con esta síntesis ignaciana del método de oración ignaciano empieza a juntarse las 2 cosas, ¿no? Que es algo muy bíblico. O sea, si uno va a la Biblia, en realidad está llena de afectos y de sentimientos, pero cargados de fe, ¿no? Cargados de Dios. Y yo creo que es lo que logró un poco San Ignacio con los ejercicios espirituales, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo porque la verdad es que es bien interesante ver. Voy a ir haciendo referencia a algunas meditaciones de la primera semana de los ejercicios espirituales y podemos ir viendo qué relación tienen con la propia vida de San Ignacio, ¿no? Porque San Ignacio era un soldado, como sabemos, tuvo una conversión fuerte, estuvo herido a punto de morirse, estuvo en cama mucho tiempo, se convirtió en realidad porque se aburría tanto y no tenía nada que hacer, y la cuñada le consiguió una vida de Cristo y una vida de los santos, ¿no? Al principio hasta le dio un poquito, podríamos decir, de asquito, ¿no? Leer la vida de Cristo y la vida de los santos porque no le llamaba la atención. De hecho, le dijo a su cuñada, estos libros son para mi hermano mayor que es sacerdote y no para mí. Pero después se aburría tanto que empezó a leerlos, ¿no? Y ya leyéndolos, le empezó a apasionar la vida de los santos, ¿no? Y empezó a pensar, si San Francisco de Asís hizo esto, yo también puedo, ¿no? Si Santo Domingo de Guzmán hizo esto, yo también puedo. Y eso le fue cambiando la vida, ¿no? Y luego con el Evangelio, de repente entendió que el Evangelio no solo era para leerlo, sino que era también para meditarlo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? En las meditaciones ignacianas la diferencia es el uso de la imaginación, ¿no? San Ignacio de repente se dio cuenta que lo que más nos distraía en la oración, y es verdad, es la imaginación, ¿no? Porque uno está rezando y está pensando qué voy a hacer después, qué estuve haciendo antes, acordándose del pasado, pensando en el futuro, ¿no? Y entonces como que de repente se dio cuenta, pero si yo usara la imaginación para hacer oración, podría estar más enfocado en lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces empezó a leer la Biblia y a imaginarse él dentro de los pasajes del Evangelio, ¿no? Usando incluso en algunas meditaciones los sentidos, ¿no? Escuchando lo que dicen los personajes, viendo lo que hacen los personajes, incluso acercándose y tocando al niño Jesús, ¿no? Por ejemplo, en la meditación de la
del nacimiento de Jesús, ¿no? Y entonces es bien interesante ver cómo ha ayudado a muchísima gente este método de oración ignaciano porque en el fondo es una manera de hacer oración usando el corazón y usando la mente, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? Fíjense que en la primera semana de los ejercicios empieza con una meditación que es bien interesante o un presupuesto bien interesante, que es el principio y fundamento, ¿no? Y el principio y fundamento, podríamos decir, es la base de todos los ejercicios espirituales. Y San Ignacio entendió esto después de un tiempo, ¿no? Podríamos decir que él no tenía muy claro esto en su vida. Después de su experiencia de conversión fuerte, empezó a tenerlo claro y ya mucho más adelante empezó a escribir el libro de los ejercicios. Entonces habría que decir primero que esto es lo que San Ignacio vivió, su experiencia, y ya más adelante lo que escribió, ¿no? Pero que tuvo muchos borradores, ¿no? Es decir, San Ignacio fue no solo viviéndolo él, sino predicándole a los demás de manera individual, y eso le fue ayudando para poner por escrito lo que hoy entendemos por el libro de los ejercicios, ¿no? Pero fue un proceso largo, ¿no? Y para aquellos que quizás no sepan un poco, cuando uno dice primera semana, segunda semana, ¿por qué? ¿Qué es eso? Explícanos un poquito. Sí, claro. O sea, el esquema de los ejercicios espirituales es para un mes, ¿no? Entonces, los ejercicios espirituales originales son de un mes, ¿no? Y se dividen en 4 semanas, ¿no? No son 4 semanas cronológicas. Hay alguna de las semanas que es menos de una semana y otras de las semanas que es más de una semana, ¿no? Depende de quién dirige los ejercicios y qué meditaciones se hacen, ¿no? Pero el esquema es de un mes. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser que uno se vaya todos los años a hacer ejercicios de un mes? Bueno, no se hacen todos los años, ¿no? De hecho, San Ignacio recomienda que los ejercicios de mes se hagan 1 o 2 veces en la vida, ¿no? Oh, Porque es wow. una experiencia fuerte, ¿no? ¿Y usted lo ha hecho, El padre? mes entero de ejercicio. He tenido la bendición Wow. cuando estaba en el seminario, Ujú. mi primer año de seminario, de hacer el mes de ejercicios. Todavía tengo por ahí un cuaderno con mis apuntes del mes de ejercicio y me ayuda mucho de vez en cuando volver sobre él, ¿no? Y Dios quiera, siempre le he pedido a Dios que cuando sea mayor, si es que llego a ser mayor, me gustaría volver a repetir la experiencia porque cuando hice el mes de ejercicios, yo tenía como 19 años y no Wow, sabía ya, nada de la vida, entonces hay muchas cosas que no claro. terminé de entenderlas del todo, ¿no? Pero fue una experiencia que a mí me cambió la vida y conozco a mucha gente también que ha hecho el mes de ejercicios y que le ha cambiado la vida. Ahora, como no todos podemos darnos el lujo de irnos un mes de ejercicios espirituales, los ejercicios espirituales se adaptan, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hace no mucho predicaba una tanda de ejercicios de 4 días y casi que íbamos a día por semana, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Íbamos haciendo un resumen de todo el mes en un día para que las personas puedan tener, no sé, una pequeña degustación de lo que son los ejercicios espirituales. Ujú. Sí, no, gracias. Quería decir eso porque aquellos que te escuchen pueden decir, ¿y qué es esto de la primera semana? Claro. Entonces vamos a ir entrando poco a poco para ver, porque es verdad, eso es lo que usted va a decir ahorita es lo más importante. Y yo creo que ahorita lo vamos a llevar al paralelo, que en la vida secular la gente tiene el porqué de su vida y todo esto va al revés. Entonces San Ignacio nos lo presenta de una manera bastante fuerte también. Sí, Explícanos un poquito. sí, y nada, decía antes lo de los ejercicios de mes, los ejercicios de semana, eso sí que se pueden hacer todos los años, ¿no? Hay personas que tienen costumbre de hacer ejercicios de una semana todos los años, ¿no? O de 4 días, y hay diferentes tandas en la diócesis, ¿no? Yo no voy a hacer propaganda, pero vamos, hay un Sí. montón de tandas y todos están invitados, ¿no? Pero volvamos al principio y fundamento, ¿no? En el principio y fundamento, San Ignacio es el número 23 del libro de los ejercicios. Nos dice para qué ha sido creado el hombre, ¿no? Y entonces dice, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Bueno, ya nos paramos aquí y hay un montón de cosas que decir, ¿no? Es decir, si yo les hubiera preguntado a ustedes antes de leer esto, ¿para qué hemos venido al mundo? Cada uno me habría dado una razón diferente. No hemos venido para ganar dinero, hemos venido para ser famosos, hemos venido 1000 cosas, ¿no? Pero San Ignacio ya desde el principio nos centra y nos dice, no, Dios nos ha creado, no a qué hemos venido, sino Dios nos ha creado para alabar, hacer reverencia y servirlo a Él. Y fíjense, o sea, haciendo esta meditación, si uno se pregunta cuántos momentos del día dedico a alabar a Dios, cuántos momentos del día dedico a hacer reverencia a Dios,
y cuántos momentos del día dedico a servir a Dios, es poco, ¿no? En proporción con las cosas cotidianas, ¿no? El trabajo, la familia, las mil ocupaciones que tenemos todos, ¿no? Y entonces es bien interesante centrarnos, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo está mi relación con Dios y cómo estoy cumpliendo esto? Porque la segunda parte es tremenda, ¿no? Y mediante esto, salvar su alma, ¿no? Es casi como que si estuviera diciendo, si no se hace esto, es difícil salvar el alma, ¿no? Entonces uno se queda un poco así como diciendo, ups, qué duro esto, ¿no? Pero ahora va a seguir, ¿no? Es bien interesante porque esto es el propósito de nuestras vidas, ¿no? Salvar nuestra alma. No hay fracaso más grande en esta vida que condenarse, ¿no? E ir al infierno. O sea, Dios nos ha creado para salvarnos. Dice la carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Cristo. Y es verdad, ¿no? Si dependiera de Dios, todos nos iríamos al cielo. Por desgracia, hay algunos de nosotros que nos empeñamos en no querer ir al cielo y algunos se condenan, pero porque quieren, ¿no? No porque Dios no quiera. Entonces, bueno, creo que es bonito hoy preguntarnos también cómo estamos trabajando por la salvación de nuestra alma y cómo estamos trabajando por la salvación de las almas de los demás, ¿no? Vivir en estado de gracia, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo donde algunos se han acostumbrado a vivir en pecado mortal y es una mala idea, ¿no? Es decir, casi siempre hay que estar por todos los medios posibles intentando vivir en estado de gracia para que si Dios nos llama hoy, pues estemos preparados para encontrarnos con Él. Bueno, sigue San Ignacio diciendo, ¿no? Las otras cosas sobre la faz de la tierra, como diciendo, bueno, lo otro que es menos importante, vamos a hablar de eso también, son creadas para el hombre, para que le ayuden a conseguir el fin para el que ha sido creado. ¿Ok? Entonces las demás cosas, dice San Ignacio, son para que nos ayuden a llegar al cielo. Y ahora va a explicar cómo, ¿no? Pero es bien interesante porque en la jerarquía de valores nuestra, ¿qué es lo más importante, no? Si yo saliera al mundo a hacer una entrevista, ¿qué es lo más importante para ti? Muchos no tenemos claro esa jerarquía, ¿no? Para algunos de nosotros hay cosas muchísimo más importantes que Dios. Hay cosas muchísimo más importantes que la salvación de nuestra alma, ¿no? Hay cosas mucho más importantes que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, ¿no? Y no tendría que ser así, ¿no? Es decir, nosotros tendríamos que tener claro cómo es mi jerarquía de valores, poniendo primero a Dios, poniendo segundo la salvación de mi alma, y luego cada uno según su vocación, pues ya va poniendo las demás cosas, ¿no? Pero es decir, esto es lo primero. Y ahora va a decir San Ignacio cómo, ¿no? Es bien interesante esto, ¿no? Dice, de donde se sigue que el hombre, tanto en cuanto a usar de ellas, cuanto le ayuden al fin para el que ha sido creado, y tanto ha de privarse de ellas cuanto se lo impidan, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Dice San Ignacio, las cosas no son ni buenas ni malas. Esto es bien interesante porque aquí podríamos vivir en dos extremos, ¿no? Un extremo es el puritanismo, ¿no? Pensar que las cosas son malas. ¿Cuántas veces he escuchado yo a gente que me dice, padre, el alcohol es malo, ¿no? O padre, el baile es malo, ¿no? O padre, la televisión es mala, ¿no? Yeah. Y yo siempre les digo, no, o sea, eso es puritanismo y eso no es católico, ¿no? Dios cuando creó las cosas, Génesis, veía las cosas y decía que era bueno, ¿no? Porque en principio las cosas son buenas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y aquí nos lo está diciendo San Ignacio. El problema es el uso que nosotros hacemos de las cosas, ¿no? A veces nosotros abusamos de las cosas buenas, ¿no? Si tú abusas del alcohol, te conviertes en un borracho, ¿no? Entonces el problema no es el alcohol, el problema es tu corazón, ¿no? Tú has abusado del alcohol. Y así con todas las cosas. Entonces dice San Ignacio, tanto en cuanto tenemos que usar de las cosas si nos ayudan a acercarnos a Dios o si nos alejan de Dios. Y esto se aplica para todo. Esto es tremendo. Esto ha salvado la vida a muchas personas, incluido yo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, es que quiero mucho a este amigo mío. Y tendríamos que preguntarlo, bueno, pero ¿me acerca a Dios o me aleja de Dios? Y si somos sinceros, a veces tenemos que decir, no, este amigo mío me aleja de Dios. Entonces no vale la pena que yo tenga esta amistad porque entonces me voy a alejar de Dios. Y así con las cosas también, ¿no? Entonces, con todo, ¿no? El celular que tengo, la casa que tengo, el carro que tengo, mi amigo, mi amiga, este familiar, ¿no? Me acerca, me aleja de Dios, ¿no? Entonces, es bien bonito aplicar esto, ¿no? El decir, tanto en cuanto, diría San Ignacio, ¿no? Tanto en cuanto me acerque a Dios, yo sigo por ahí, ¿no? Y tanto en cuanto me aleje de Dios, yo me alejo de eso porque no me va a acercar a lo más importante.
Bueno, fíjense, esto va increciendo, ¿no? Porque hasta aquí todos diríamos, ay, qué bonito, qué maravilloso, qué maravilla, ¿no? Pero San Ignacio dice ahora, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad y no le está prohibido. De tal manera que no queramos de nuestra parte. Bueno, esto me encanta de Ignacio de Loyola porque aquí se pone un poco dramático, ¿no? Dice, de tal manera que no queramos de nuestra parte, ¿no? Más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Eso es todo un retiro allí y ya, se acabó. Ahí se puede acabar. Aquí nos podríamos quedar Sí. y ya hacemos un programa de principio y fundamento, pero no lo vamos a hacer, no se preocupen, ¿no? Pero es bien interesante, ¿no? Porque si uno lo piensa, yo siempre que leo esta lista de salud y enfermedad, ¿no? Siempre me digo a mí mismo, ¿cuántos santos dieron gloria a Dios en la salud, ¿no? Santos que vivieron muchos años y que dieron gloria a Dios en la salud, pero ¿cuántos santos dieron gloria a Dios en la enfermedad, ¿no? Santos que se murieron quizás de cáncer, santos que se murieron quizás en medio de una enfermedad fuerte, ofreciendo sus dolores a Dios, ¿no? Riqueza que pobreza, ¿no? ¿Cuántos santos ricos tenemos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los santos que eran reyes, ¿no? No sé, San Fernando, rey de Castilla, por ejemplo, ¿no? Que tenía mucho dinero, pues fue santo repartiendo sus cosas a los necesitados, ¿no? Pobres, ¿no? Tenemos ejemplos de un montón de santos pobres, ¿no? Pienso en Francisco de Asís porque es siempre el ejemplo más claro, ¿no? Uno que vendió todo y que por medio de la pobreza se hizo rico, ¿no? Honor que deshonor, ¿no? Esta es otra, ¿no? ¿Cuántos santos han sido famosos? O sea, la Madre Teresa de Calcuta ganó el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Una mujer súper humilde, ¿no? Pero sin embargo famosa, ¿no? ¿Quién no sabe quién es Santa Teresa de Calcuta? Y deshonor, ¿no? ¿Cuántos santos murieron y los demás pensaban que eran criminales, ¿no? O que eran pecadores y era mentira, ¿no? Pienso, por ejemplo, en San Juan de la Cruz, que murió en la cárcel porque lo habían metido en la cárcel sus propios hermanos de comunidad, ¿no? Que esto es tremendo, es como si tu misma familia te traicionara, ¿no? Y sin embargo, dio gloria a Dios desde la cárcel, ¿no? Vida larga que corta. Bueno, de esto tenemos ejemplo también, ¿no? ¿Cuántos santos han vivido muchos años? ¿Y cuántos santos jóvenes tenemos, ¿no? Pienso en el beato Carlo Acutis, que está de moda ahora. Pienso en Santo Domingo Sabio, pienso en San Luis Gonzaga. Muchos santos, ¿no? Que jóvenes. Y esto es bien interesante porque a veces los jóvenes siempre tenemos o tienen, no sé, porque ya estoy en una edad en la que ya no sé si soy joven o no. Pero la tentación de pensar la santidad es para los que ya se van a morir, ¿no? O la santidad es para los mayores, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Es decir, la santidad es hoy, en el presente, con la edad que tengamos y en la vocación en la que estemos, ¿no? Bueno, hasta aquí el principio y fundamento, no vamos a dejarlo ahí porque si no estamos aquí todo el día, ¿no? Pero ¿sabes qué, padre? Una cosita nada más allí. Esto es bien práctico y quizás es fácil decir, no, San Ignacio lo hizo para religioso. No, él al principio lo hizo él, que él no era religioso, ¿verdad? Y después a sus amigos. O sea, es decir, esto es muy práctico. Por lo menos yo pienso en una persona que esté decidiendo en un nuevo trabajo. El criterio del mundo es cuál me da más dinero. Sí. Pero si aplicamos el principio de fundamento, es decir, no, este quizás me dé menos dinero, pero le puedo dar mayor gloria a Dios, puedo estar más presente a mi familia. Entonces, si lo central es Dios, entonces quizás tomaría una decisión distinta. Quiero que la gente vea que esto realmente es práctico, o sea, esto no es nada más para el sacerdote o para la consagrada, sino para el casado. Un buen filtro para tomar decisiones. Yo sé que más adelante él habla sobre el discernimiento, pero digo, nada más allí es un buen filtro para las decisiones cotidianas. Como decía, esto me acerca o me aleja, y así esto entonces es bien aplicable para todos. Sí, es muy práctico, ¿no? Yo creo que a veces siempre hay gente que ha tachado el libro de los ejercicios de teórico, pero no es verdad, ¿no? Si lo pensamos es bastante concreto y bastante práctico, ¿no? No se puede ser más concreto y más práctico, y lo que decías tú, ¿no? Se aplica a muchas circunstancias y a todos los estilos de vida, ¿no? No hace falta ser religioso, no hace falta ser consagrado para aplicar el principio y fundamento a la vida de uno, porque es que pienso, ¿no? Por ejemplo, las familias tienen que tomar 1000 decisiones, ¿no? ¿Y cómo las toman, no? Incluyen a Dios en sus decisiones, le preguntan a Dios qué carro se van a comprar, qué casa se van a comprar, ¿no? Yo espero que sí,
pero quizás si somos sinceros, muchos de nosotros diríamos, no, yo ni pensé en Dios cuando compré mi casa, ¿no? O cuando compré mi carro. Entonces, todas estas cosas yo creo que ayuda a tener claro el principio y fundamento. Y Laura, en la final, padre, yo creo que todo el mundo tiene un principio y fundamento, aunque no lo haya pensado. Porque hay un criterio que te está ayudando para tomar decisiones. O sea, puede ser mi confort, puede ser yo misma, puede ser el dinero, pero todo el mundo tiene algo que está basando todas sus decisiones. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? O sea, y San Ignacio te está proponiendo la mejor manera, pero la cultura ya lo tiene de por hecho que vas a decidir según estos criterios. Entonces, esto no es nada nuevo, sino es como quizás darte cuenta cuál ha sido el filtro de mis decisiones. Y aquí San Ignacio está diciendo, te propongo esto, ¿no? Creo que es importante verlo así también. Sí, bueno, en esta primera semana también el segundo ejercicio, la segunda meditación es la meditación del pecado. Que esto es bien interesante, ¿no? Porque hoy en día no nos gusta mucho hablar de los pecados, ¿no? Ujú. Cuando se empieza a hablar del pecado, pues todo el mundo se pone nervioso. Vivimos en una sociedad donde mucha gente vive diciendo yo no peco, yo no hago cosas malas, yo no he matado a nadie, yo no... Y a mí me encanta esta meditación porque es entrar dentro de uno mismo, no fijarse en los pecados de los demás, que eso lo hacemos y lo hacemos bastante bien, ¿no? Yo me fijo cuando yo estoy predicando en San Gabriel o donde sea, veo a los esposos y muchas veces se dan codazos, Ya, ¿no? ya. O a los papás con los hijos, ¿no? Es que somos expertos en decirle a los demás sus defectos y los pecadores que son, ¿no? Pero cuando llega el momento de meterse en uno mismo y preguntarse, ¿y yo? ¿Cómo es mi pecado? Ahí somos bastante superficiales. Entonces esta meditación del pecado es tremenda, ¿no? Fíjense que lo primero que dice San Ignacio, la petición de la meditación del pecado es tremenda, ¿no? Dice, lo primero es pedir lo que quiero, y va a decir lo que es, ¿no? Será aquí pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Fíjense qué tremendo, ¿no? Está pidiendo antes de empezar la oración, crecido e intenso dolor y lágrimas por mis pecados. Y esto es bien interesante y bien bonito, ¿no? En la vida de muchos santos hubo dolor y lágrimas por sus pecados, porque a veces así se sanan los pecados, ¿no? Cuando uno ha cometido un pecado grave y se da cuenta de la gran ofensa que es para Dios y para uno mismo, uno puede llorar sus pecados, ¿no? ¿Cuántas veces yo haciendo ejercicios espirituales he llorado o he visto a otra gente llorar y es un don de Dios, ¿no? Las lágrimas, porque son sanativas, ¿no? Bueno, pues se le pide esto a Dios en los ejercicios, ¿no? Y luego ya nos vamos metiendo en los pecados, ¿no? Tiene puntos aquí, los voy a ir leyendo para que nadie piense que me lo estoy inventando. Número 56 del libro de los ejercicios. El primer punto de la meditación del pecado dice, es a saber, traer a la memoria todos los pecados de la vida. Uf, ya aquí podríamos quedarnos, ¿no? Traer a la memoria todos los pecados de la vida, recordándolos de año en año o de tiempo en tiempo, para lo cual aprovechan tres cosas. Fíjense qué tremendo, ¿no? No solo nos dice cómo vamos a recordarlo de toda la vida, año en año, tiempo en tiempo, sino dice, voy a darles tres consejos para que se acuerden. Primero, dice, mirar el lugar y la casa donde lo he cometido. Esto es interesante, ¿no? Segundo, el trato que he tenido con los otros, con los demás, ¿no? Y tercero, el oficio en el que he vivido, ¿no? Bueno, da consejos, ¿no? Dice, primero, mirar el lugar donde cometí el pecado. Segundo, cómo he tratado a los demás. Tercero, qué oficio tenía yo, ¿no? Bueno, él era soldado, se podía acordar de sus pecados de soldado, después se hizo estudiante, sus pecados de estudiante, ¿no? Yo sacerdote, mis pecados de sacerdote, consagrada, sus pecados de consagrada, esposo, esposa, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Por la vida de San Ignacio sabemos que San Ignacio hizo esto él mismo, ¿no? Cuando se fue de peregrinación desde Loyola hasta Montserrat, llegó al santuario de Montserrat y pasó una noche entera enfrente de la Virgen de Montserrat. Ayer, de hecho, hace poco celebrábamos la fiesta de la Virgen de Montserrat y me acordaba yo de esto, ¿no? Que estuvo ahí toda la noche en vigilia frente a la Virgen, cuenta él mismo en la autobiografía, escribiendo todos sus pecados de toda la vida. O sea, cuando nos da consejos aquí, no es que de repente se le ocurrieron estos consejos, no, es que él se sentó a escribir sus pecados una noche entera, ¿no? Pensando en estos consejos que nos dan. Y estuvo toda la noche escribiendo sus pecados y al final de la noche, dice él mismo, le entregó a la Virgen su espada, ¿no? Que era la espada con la que había matado a mucha gente siendo soldado, ¿no? Era como si de repente le entregaba a Dios su antigua vida y se convertía en alguien nuevo, ¿no? Cuenta él mismo también en la autobiografía
que al día siguiente estuvo un día entero confesando sus pecados. Yo no me imagino al pobre benedictino que estuvo ahí escuchando los pecados de Ignacio de Loyola, pero ya nos hace ver a un hombre lleno de conciencia de lo que es el pecado y al mismo tiempo lleno del amor de Dios, ¿no? Que el Señor nos conceda, ¿no? Un poquito de esto. A mí la verdad es que a veces me da un poco de pena que somos superficiales, ¿no? Cuando hacemos examen de conciencia para ir a confesarnos, nos cuesta pensar en cosas, ¿no? Y en el fondo es porque no amamos a Dios lo suficiente y a los demás, ¿no? Como para darnos cuenta de las cosas que hacemos mal. Bueno, segundo punto, ¿no? Y aquí se pone también otra vez un poco dramático San Ignacio, dice, ponderar los pecados, mirando la fealdad y la malicia de cada pecado capital cometido tiene en sí, aunque estuviese prohibido, ¿no? Bueno, dice, ir ponderando pecado por pecado, no ya la lista, sino pecado por pecado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si he cometido el pecado de la soberbia, ¿no? Bueno, pues me centro en la soberbia y veo la fealdad de la soberbia, ¿no? Qué feo se ve que yo sea un soberbio. Y qué feo cómo le hablé a mi mamá, ¿no? Y qué feo cómo le respondí al jefe, ¿no? Y qué falta de respeto cómo le hablé al padre Guillermo, ¿no? Qué falta, o sea, ir ponderando, ¿no? Ir viendo cómo en cada pecado hay fealdad y malicia, dice él, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Bueno, y tercer punto, dice él, mirar quién soy yo, disminuyéndome, por ejemplo, dice. Bueno, cuando soy yo cuánto soy yo en comparación con todos los hombres, ¿no? Dice, viendo que soy pequeño, ¿no? Dice primero, ¿no? Viendo qué soy yo en comparación con todos los habitantes del mundo, ¿no? Número 2, dice, ¿qué son los hombres en comparación de los ángeles y del paraíso? Fíjense qué interesante, ¿no? Va como creciendo esto, ¿no? ¿Quién soy yo comparado con todos los hombres? ¿Qué son los hombres en comparación con los ángeles y los santos? Número 3, en mirar qué es todo lo criado en comparación con Dios, ¿no? Bueno, ahora dice mirar todo, ¿no? Los hombres, los ángeles y los santos, ¿qué es todo eso en comparación con Dios, ¿no? Y número 4 dice, mirar toda la corrupción repugnante en mi cuerpo, ¿no? Bueno, aquí se pone un poco dramático, ¿no? Ver cómo el pecado hace que mi cuerpo se corrompa, dice, mirándome como una llaga y de lo que han salido tantos pecados y tanta maldad y un pus asqueroso. Bueno, aquí se pone un poco... Me encanta, ¿no? Está bueno. Aquí se pone un poco dramático, pero es interesante, ¿no? Dice, así como en el cuerpo, ¿no? A veces vemos cuando hay una herida grave, se ve lo asqueroso y el pus, ¿no? Pues pensar que el pecado hace eso en nuestro cuerpo y en nuestra alma, ¿no? Bueno, esto es interesante. En la vida de Ignacio de Loyola, bueno, fue aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero al principio de su vida él mismo cuenta que sufría mucho de escrúpulos, ¿no? Pensaba que Dios no le perdonaba sus pecados, ¿no? Pensaba que sus pecados eran tan graves que Dios no lo podía perdonar. Y entonces se iba en la noche, ahí cerca de la cueva de Manresa, también cerca de Montserrat, al río Cardoner, y se iba ahí a flagelar, ¿no? Todas las noches, porque él pensaba que Dios le iba a perdonar los pecados por la penitencia que hacía, ¿no? Y él mismo cuenta en la autobiografía que tuvo incluso la tentación del suicidio, ¿no? Se creía tan pecador que pensaba, Dios no me puede perdonar, es mejor que me muera. Y en una noche de esas que tuvo la tentación del suicidio, dice que escuchaba una voz que le decía, ¿no? Y vas a aguantar así 70 años. Vas a aguantar todo este sufrimiento 70 años. Y de repente dice que entendió que esa voz no era de Dios, sino que era del demonio, ¿no? Y dice que le dijo, miserable, ¿no? Al demonio, tú no me puedes prometer ni un minuto de vida, ¿no? Como diciéndole, ¿cómo me estás diciendo 70 años si tú no sabes cuánto voy a vivir? Y esto es bien bonito porque a veces nosotros nos dejamos engañar, ¿no? Por la voz del demonio, ¿no? El demonio hace cosas para desanimarnos y nosotros nos dejamos engañar por él, ¿no? Pero padre, ¿cuál es la línea entonces? Porque aquello, yo supongo que usted dirigiendo un ejercicio espiritual lo va llevando, pero la persona que ya ha confesado un pecado y vuelve a entrar y le vuelve a entrar el desespero, ¿dónde es la línea de no caer en ese desespero? Sí, o sea, los escrupulosos existen, ¿eh? Existen y habrá que decir, si yo ya he confesado un pecado, ya lo he confesado, ¿no? Hay que distinguir aquí, yo siempre le digo a la gente, una cosa es el perdón de Dios y otra cosa es si la herida ha sanado en mí, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Dios perdona siempre. Si yo he ido a confesarme y me confesé bien, Dios me perdona.
Entonces quizás el defecto no es Dios, sino mi corazón, ¿no? A veces cometemos pecados tan graves que Dios me ha perdonado, pero yo no me he perdonado a mí mismo, ¿no? Sigo ahí dentro diciendo qué grave, ¿no? Lo que hice y qué mala persona soy. Y entonces, ¿qué necesito? ¿Volver a irme a confesar de lo mismo? No, porque entonces estaría dudando de la misericordia de Dios. Y mucha gente hace eso, hacemos eso, por desgracia, ¿no? ¿Y qué hay que hacer entonces? Pues oración y penitencia para que Dios me conceda el don de la sanación, ¿no? Poco a poco de mi corazón, ¿no? Pero hay pecados que aunque se confesaron hace muchos años, siguen vigentes en nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevarlo a la oración, pedirle a Dios sanación y de vez en cuando hacer alguna pequeña penitencia también para que Dios nos ayude, ¿no? A ir sanando esas heridas que hay en nuestro corazón. Gracias, lo quería decir porque allí yo me imagino una persona recordando y podría entrar en ese nivel de desespero también. Qué bueno. Bueno, y el quinto punto, y termino, dice San Ignacio, el quinto punto, exclamación llena de admiración y con crecido afecto, recorriendo una a una todas las criaturas, cómo me han dejado con vida y conservado en ella. Y da ejemplo aquí, ¿no? Los ángeles, siendo como espada de justicia divina, cómo me han sufrido y rogado por mí, guardado y rogado por mí. Qué tremendo, ¿no? Dice que nos imaginemos a los ángeles y cómo nuestro ángel de la guarda, por ejemplo, ¿no? Pero todos los ángeles, cómo han sufrido mis pecados y me han cuidado y han rogado por mí, ¿no? Esto es tremendo porque no nos lo podemos ni imaginar. Y dice después, y los cielos, sol, luna, estrella y elementos, frutos, aves y peces y animales. Bueno, y la tierra, y cómo no se ha abierto para absorberme, creando nuevos infiernos para siempre sufrir en ellos. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Dice, y la tierra, ¿no? Que no se ha abierto para que yo me caiga al infierno por todos los pecados que he hecho, ¿no? Bueno, es un poco exagerado, pero habla muy bien de la misericordia de Dios, ¿no? ¿Cómo nos quiere Dios? Que a pesar de que nosotros nos empeñamos muchas veces en el pecado, no nos ha mandado un rayo, no nos ha fulminado, no ha abierto el suelo para que caigamos en el suelo. Es decir, Dios en su infinita misericordia nos ha amado. Y esto es lo bonito. Fíjense que ahora empieza una serie de meditaciones en las que uno tiene que elegir, ¿no? Si uno hace los ejercicios de mes, no hace falta elegir, pero si uno hace los de una semana, sí, porque empieza lo que la escatología llama los novísimos, ¿no? Que son la muerte, juicio, infierno, cielo. Estas eran palabras que a San Ignacio le gustaba andar repitiendo cuando estaba solo, ¿no? Muerte, juicio, infierno, cielo. Como para acordarse de las realidades eternas, ¿no? Porque vivimos tan encerrados y tan embebidos en las cosas de este mundo que no nos acordamos que nos vamos a morir. No nos acordamos que va a haber un juicio. Y no nos acordamos que de ese juicio depende que nos vayamos al infierno o nos vayamos al cielo, ¿no? Y entonces de vez en cuando conviene. En el mes de ejercicio uno tiene el tiempo para meditar. Hay una meditación de la muerte. Y entonces uno se imagina su propia muerte. Y esto es tremendo, ¿no? Es algo que yo creo que en la vida todos tendríamos que hacer, ¿no? Imaginarnos cómo va a ser mi muerte. ¿Y quién va a venir a mi funeral? ¿Y qué van a decir en mi funeral, no? Y seguro que todos pensamos, ay, cosas muy bonitas. Bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Muerte, ¿no? Juicio, ¿no? Imaginarnos delante de Dios que es juez que nos juzga y nos pone delante la película de nuestra vida. Esto no es de Ignacio de Loyola, esto me gusta a mí imaginarlo así, ¿no? Pero yo me imagino el juicio particular o el juicio final como Dios que nos pone delante la película de nuestra vida, ¿no? Y nos va explicando todo, ¿no? Cosas que nosotros no entendíamos, Él nos las va explicando, ¿no? Y va saliendo al descubierto todo, ¿no? Todo lo que nosotros pensamos que mentimos a Dios y a las demás personas, ¿no? Yo me imagino en el juicio particular Dios diciéndole a las personas que yo les he mentido, mira, aquí el padre Guillermo te mintió, ¿no? No era esto, sino que era esto. Y yo ahí con vergüenza diciendo, sí, es verdad. Pero sacar a la luz todo para que uno se purifique de una manera que pueda entrar al cielo purificado, ¿no? Esto es lo tremendo. Y bueno, luego hay una meditación del infierno también. A mí en particular me gusta siempre en la meditación del infierno leer parte del tercer secreto de Fátima, ¿no? Que no sé si no han tenido la oportunidad de leerlo, pero es tremendo, ¿no? Es una visión del infierno que tuvieron los pastorcillos de Fátima o que la Virgen María dejó que tuvieran los pastorcillos de Fátima. Lo escribe Sor Lucía y dice algo que es tremendo, ¿no? Esta Sor Lucía dice,
nos habríamos muerto de miedo después de la visión que tuvimos del infierno, si no hubiese sido porque antes de la visión la Virgen nos había dicho que íbamos a ir al cielo. Y es tremendo porque la visión es muy bonita, ¿no? Si no lo han leído, vale la pena leerlo. Es un texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces es magisterio de la Iglesia, o sea, no es un invento de nadie. Y vale la pena leerlo, ¿no? Porque Sor Lucía describe un poco cómo se veían las almas en el infierno, ¿no? Y qué les decía la Virgen a ellos. Bueno, hasta aquí cosas que conocemos, cosas que son buenas y cosas que deberíamos de contemplar más, ¿no? Fíjense que otro día vamos a hablar de la segunda semana, ¿no? Porque la segunda semana son cuestiones más de la vida de Cristo y más ignacianas, ¿no? Pero otras cosas que querría decir yo de la primera semana, ¿no? Fíjense que me lo he saltado antes porque pensaba que no nos iba a dar tiempo, pero voy a volver hacia atrás porque sí nos da tiempo, ¿no? Fíjense que en la primera semana San Ignacio nos enseña cómo hacer examen de conciencia. Y entonces esto del examen de conciencia normalmente nosotros lo reducimos a decir, a pensar en mis pecados, porque así hacemos examen de conciencia para ir a confesarnos. Pero hay diferentes maneras de hacer examen de conciencia, ¿no? San Ignacio tiene lo que llama el examen particular y el examen general. La diferencia es que uno es el que hacemos todos los días y otro es el que hacemos solo para ir a confesarnos. Fíjense que da aquí unas pequeñas reglas, ¿no? Las voy a leer porque son bastante instructivas, ¿no? En el número 24 del libro de los ejercicios dice, en el primer tiempo es que en la mañana, nada más levantarme, debe uno proponerse guardar con diligencia aquel pecado particular o defecto del que se quiere corregir y encomendarse, ¿no? Se supone que ha hecho examen de conciencia la noche anterior y se ha dado cuenta de cuál es su defecto dominante, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? El padre Guillermo hizo examen de conciencia ayer y se dio cuenta que es un mentiroso compulsivo. Y entonces se dijo, bueno, mi propósito para el día siguiente va a ser no mentir. Y en concreto, no todavía, porque si no se va a quedar todo en el aire y en las nubes. Mi propósito para el día siguiente va a ser no mentirle a mi mamá, ¿no? O no mentirle a los parroquianos, ¿no? O no mentirle a esta persona, ¿no? Y entonces dice San Ignacio, ¿qué hay que hacer? Al nomás levantarse en la mañana, pensar en esto, ¿no? ¿Cuál es mi defecto dominante y qué es lo que hoy tengo que hacer, ¿no? Es bien bonito esto porque es mentalizarse, es como tener una estrategia, ¿no? Como decir, hoy voy a luchar en esto. San Ignacio era militar. Lo que decís, se ve el soldado, se nota el soldado. Y se nota aquí, ¿no? Ya desde la mañana mentalizarse, ¿no? Hoy no voy a ser un mentiroso, ¿no? Hoy voy a luchar en esto, ¿no? Bueno, lo va a ir dividiendo en partes del día. Fíjense, voy a leer el segundo que está en el número 25 del libro de los ejercicios. Dice, el segundo, después de comer, es decir, después del almuerzo a mediodía, pedir a Dios nuestro Señor lo que uno quiere, es a saber, gracia para acordarse de cuántas veces ha caído en aquel pecado particular o defecto y para enmendarse en adelante. Es decir, ya me acordé en la mañana cuando me desperté, ¿no? Y eso me ha ayudado a vivir toda la mañana, ¿no? Pero ahora en el examen del mediodía, que muchas personas, sobre todo los religiosos, pero yo conozco laicos también, tienen costumbre de hacer examen de conciencia a mediodía y en la noche, ¿no? Y es una práctica buena porque San Ignacio lo pone en el libro de los ejercicios, pero también para tener una manera de estar conectado con Dios todo el día, ¿no? Si yo ya por lo menos en la mañana pensé en mi defecto dominante y ahora a mediodía estoy haciendo lo mismo, ya me aseguro que por lo menos 12 horas de mi día he estado conectado a Dios y teniendo una estrategia para luchar. Pero después dice el tercero, ¿no? Después de cenar, es decir, en la noche, que es el típico examen de conciencia que la mayoría hacemos, ¿no? Después de cenar, se hará un segundo examen a sí mismo de hora en hora, comenzando desde el primer examen, bueno, es decir, aunque sea ya en la noche y ya hice en la mañana el pequeño recordatorio y a mediodía el primer examen, dice, en la noche recopilo todo, ¿no? Es como si hiciera un examen de los exámenes que ya he hecho. Y es bien interesante esto del examen de conciencia porque es necesario, ¿no? En el fondo el examen de conciencia es una manera de recordar mis miserias, ¿no? Durante el día, mis pecados, mis defectos, pero también recordar el paso de Dios durante el día, ¿no? Y quizás cómo he malgastado la gracia de Dios, ¿no? Aquí nos va a ir dando más cosas, ¿no? De cómo hacer el examen de conciencia. Yo, si las digo todas, vamos a estar aquí todo el día.
Pero él se centra, por ejemplo, en 3 cosas, ¿no? Se centra aquí en el examen general de la conciencia, se centra en el pensamiento. Fíjense que esto es bien interesante, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, no, solo es pecado lo que hago. Y sí es pecado lo que haces, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de eso. Pero también es pecado lo que pensamos. Y no porque lo diga San Ignacio, sino porque lo dice Jesús, ¿no? En el Evangelio Jesús dice, ¿no? Quien mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio en su corazón. Pensamientos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros con el pensamiento pecamos constantemente, ¿no? O cometemos pecados, ¿no? Y hay que examinar los pensamientos de uno, ¿no? Llevarlo al examen de conciencia y llevarlo a la confesión, ¿no? Que nadie tenga miedo de decirle al sacerdote, tengo pensamientos impuros, ¿no? O durante el día he pensado en matar a mi esposo, ¿no? O a mi esposa, ¿no? O he pensado en decir una mala palabra, ¿no? Esas cosas son pecados, ¿no? Y es importante que las llevemos al confesionario, ¿no? Porque aunque no es verdad, ¿no? Una vez alguien me dijo, padre, pero no es lo mismo matar a alguien que pensar en matarlo. Y yo dije, sí, es verdad, hay una diferencia, pero las dos cosas son pecados, ¿no? Es decir, es más pecado matarlo físicamente que solo pensar en matarlo, pero pensar en matarlo también es pecado, ¿no? Y entonces es bueno que traigamos a la memoria incluso las cosas que pensamos durante el día. Alguno dirá, uff, qué intenso San Ignacio, ¿no? Porque ya tengo bastante con pensar en las cosas que hago, como para ahora ponerme a pensar en las cosas que pienso. Claro. Pero es importante, ¿no? Para que uno pueda tener pureza de intención también, porque a veces podríamos decir, somos buenos exteriormente para guardar las formas, para que los demás piensen que somos buenos, pero interiormente no somos tanto, ¿no? Y tenemos que dejar que Dios nos vaya purificando poco a poco, ¿no? Bueno, número 2, palabra, ¿no? Bueno, fíjense que aquí también, ¿no? Muchas veces no es pensamientos, no son acciones, pero son palabras, ¿no? ¿Cuántas veces hemos herido a personas con nuestras palabras, ¿no? ¿Cuántas veces hemos matado, asesinado a personas con nuestras palabras, ¿no? ¿Cuántas personas hemos herido? ¿No? A mí me pasa como sacerdote, ¿no? A veces no estoy teniendo mi mejor día y alguien viene a verme y digo algo y veo la reacción y digo, es que en realidad no se lo dije con amor, ¿no? O no se lo dije de la mejor manera posible, ¿no? Y puede pasar, ¿no? La mayoría de ustedes que están casados saben de esto, ¿no? ¿Cuántas veces se han herido el uno al otro por la manera de hablarse, ¿no? Quizás no lo han querido decir así, pero así les ha salido, ¿no? Y como las palabras hieren también, ¿no? Entonces preguntarse también cómo son mis palabras durante el día, ¿no? El tema de las malas palabras ya ni entro ahí, ¿no? Pero que cada uno No, se buen punto, examine sí. y piense, ¿no? Cómo son mis palabras durante el día, porque a veces ya lo tenemos tan interiorizado y se ha vuelto costumbre que pensamos, bueno, pero no lo quería decir, ¿no? Bueno, pero dice un texto de la Escritura, malas palabras no salgan de su boca, ¿no? No pongan triste al Espíritu Santo, ¿no? A mí me encanta ese texto porque nos da una visión nueva de las malas palabras, ¿no? Muchas veces no decimos malas palabras para que los demás no nos oigan, para quedar bien con los demás, para parecer que somos buenos, pero no, en realidad es nuestra condición de bautizados. Es decir, ponemos triste a Dios cuando usamos nuestra boca para maldecir o para decir palabras hirientes o malas, ¿no? Bueno, y por último, acciones, ¿no? La obra. Y esto es bien importante porque San Ignacio al final del libro de los ejercicios, en la meditación para alcanzar amor, dice algo que es bien bonito, ¿no? Dice, el amor debe ponerse más en las obras que en las palabras. Y esto es verdad, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? ¿Cuántas personas nos han dicho que nos aman y luego no nos han amado, ¿no? Con su vida, ¿no? Pero lo importante es amar con la vida, ¿no? Mostrar con las obras que uno ama a Dios, ¿no? No lo hacemos siempre. Y por ahí vienen muchos pecados, ¿no? Por eso existen pecados de omisión, ¿no? Es decir, cosas que no he hecho, ¿no? Tenía que hacer esto y no lo he hecho, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no he amado a Dios como debería amarlo o no he amado a mi prójimo como debería amarlo, ¿no? Y bueno, que a la hora de la final, cuando hacemos el yo confieso, eso decimos, ¿verdad? El confieso de pensamiento, Claro. palabra, obra y omisión. O sea que se está poniendo en práctica lo que él está diciendo ahí. Claro, yo veo el reloj y se nos está acabando el tiempo, Sí, ¿verdad? Pero está buenísimo. Por cierto, que quería decir una cosa. Aquellos que sí. están viendo esto dicen que intenso. Se llama ejercicio espiritual, porque la idea es que
que cuesta y que se hace, y yo he visto, bueno, yo nunca fui gran atleta ni nada, pero he visto personas que sí y que hace un buen entrenador. Vamos a poner el video, mira lo que hiciste aquí, mejora tú aquí allá, recuerda este pase, digo, de básquetbol o lo que sea, y eso es lo que está haciendo él. Esto es un ejercicio, esto no es para, esto no es un retiro bonito que te vas a sentar allí a escuchar qué lindas palabras del padre. Eso no se trata de ejercicio. También, pero Sí, sí. uno de los ejercicios dice ejercicios espirituales y explica para qué son. Para vencerse a sí mismo, ¿ok? Ordenar su vida sin determinarse movido por alguna afección desordenada. O sea, dicen los ejercicios espirituales son para vencerse a uno mismo y para ordenar los afectos. Es decir, todos tenemos sentimientos o afectos desordenados que tenemos que ordenar, ¿no? Por eso duele hacer ejercicios, ¿no? Hay cosas feas que uno ve de uno mismo durante los ejercicios, pero es sanador, ¿no? Así como para hacer músculo físicamente tiene que doler, ¿no? Si no duele, uno no hace músculo. Espiritualmente pasa lo mismo, ¿no? Para poder hacer músculo espiritual nos tiene que doler un poquito el alma y es lo que pasa durante los ejercicios espirituales, ¿no? Querría terminar hablando en el número 43, habla San Ignacio del modo de hacer examen general en 5 puntos, ¿no? Lo explica él, así que me parece interesante, ¿no? El primer punto dice es dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. A veces cuando pensamos en el examen de conciencia, todos pensamos, el examen de conciencia es flagelarse a uno mismo pensando en sus pecados. No, no es lo que dice San Ignacio, ¿no? San Ignacio empieza el examen de conciencia dando gracias a Dios por todos los beneficios recibidos durante el día. Y qué bonito es esto, ¿no? Porque más adelante ya hablaremos de la dimensión del pecado, ¿no? Pero lo primero es ser agradecido, ¿no? Con Dios. O sea, guardar unos momentos del día para darle gracias a Dios por todos los beneficios recibidos durante el día. Qué bonito es terminar el día haciendo examen de conciencia y dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado durante el día, ¿no? Segundo, dice San Ignacio, pedir gracia para conocer los pecados y rechazarlos. Esto es bien interesante, ¿no? No es un ejercicio de ensimismarse, ¿no? De meterse en uno mismo y pensar, ¿cuáles son mis pecados? No, dice San Ignacio. El segundo punto es pedir luz al Espíritu Santo para que conozca mis pecados y los rechace, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no somos capaces de conocer nuestros pecados? ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros mismos y con nuestras propias fuerzas podemos conocer nuestros pecados. Y no es verdad, ¿no? Muchas veces vivimos engañados, ¿no? Estamos llenos de pecados y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Segundo punto del examen de conciencia, ¿no? Pedir a Dios, ¿no? Pedir a Dios luz y pedir a Dios fuerza, no solo para conocer los pecados, que ya eso es bastante, ¿no? Sino para rechazarlos, ¿no? ¿Cuántas veces conocemos nuestro pecado y no queremos salir de él, ¿no? Vivimos negociando con la tentación, decimos, ay, qué poco humilde soy, ¿no? Pero bueno, ya voy a cambiar la semana que viene o el año que viene y vamos ahí dejando esos defectos y dejando esos pecados en nuestra vida. Tenemos que pedirle a Dios no solo conocerlos, sino rechazarlos, ¿no? Y bueno, tercer punto, dice San Ignacio, pedir cuenta al alma desde la hora de levantarse. Bueno, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Aquí sí que ya es repasar todo el día con Dios e ir viendo los pecados que uno ha cometido durante el día. Cualquiera diría, ya acabé mi examen de conciencia, he dado gracias, he pedido gracia, he repasado mis pecados. No, dice San Ignacio. Punto número 4, ¿no? Pedir perdón a Dios por nuestras faltas. Y esto es bien bonito, ¿no? Porque muchas veces es verdad, el examen de conciencia se nos convierte a nosotros en repasar nuestro día y se acabó. Pero aquí dice San Ignacio, no, hay que gastar un momento pidiendo perdón a Dios por mis pecados. Y miren, si hay algo bonito en esta vida es pedir perdón, ¿no? Porque pedir perdón significa que a pesar de que somos pecadores, imperfectos y miserables, amamos a Dios, ¿no? Y no solo con Dios, sino también con el prójimo, ¿no? Pienso en cuántas veces he tenido yo que pedir perdón a alguien en la parroquia, ¿no? O a alguien en mi familia. Y siempre ha sido una experiencia preciosa, ¿no? Porque en el fondo es decirle a esa persona, a pesar de que cometió un error, te quiero tanto que estoy aquí pidiéndote perdón. Por eso el perdón es algo tan sanador que todos necesitamos, ¿no? Primero con Dios, ¿no? Que pasemos todos con frecuencia en el sacramento de la confesión, ¿no? Pero también con los demás, ¿no?
que nunca tengamos miedo de pedir perdón a nuestros familiares y a nuestros amigos cuando cometemos errores, ¿no? Y por último, punto número 5, proponer la enmienda con su gracia, ¿no? Es decir, al día siguiente ponerse un propósito, ¿no? Mañana voy a hacer esto. Y esto es bien interesante porque San Ignacio es muy realista, ¿no? No podemos luchar contra todos los pecados a la vez. No podemos. Y eso que tenemos muchos, ¿no? Entonces hay que centrar el tiro, ¿no? Es decir, uno tiene que decir, bueno, tengo tantos pecados que voy a ver cuál es mi pecado más grande y me voy a centrar en ese para luchar mañana. Y si uno lo piensa y hace esto toda la vida, Dios te puede ir ayudando a mejorar, ¿no? Creo que fue un poco la vida de los santos, ¿no? Es decir, primero lucho contra la soberbia, y luego lucho contra el orgullo, y luego lucho contra las mentiras, y luego lucho, y vas poco a poco venciendo al pecado y a la tentación con la ayuda de Dios, ¿no? Pero es un proceso de toda la vida, ¿no? Con un examen de conciencia no se puede cambiar totalmente, ¿no? Pero imagínense haciendo toda la vida examen de conciencia. Qué maravilla ha sido este programa. Yo creo que lo voy a tener que escuchar 1000 veces. Y eso es lo bueno de hacer estos programas, porque quedan allí, ¿no? Entonces, en resumen, hemos hablado un poquito sobre San Ignacio y ya la primera semana realmente nos pone a ver la grandeza de Dios, nuestra pequeñez y los pecados, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, quédense con nosotros porque vamos a ir viendo los próximos 3 domingos, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana. Esto no es la excusa de hacer los ejercicios espirituales, porque esto no es ejercicios espirituales virtuales, esto es una explicación. Entonces, pero es bien bonito porque nos puede ayudar también a ir pensando, ok, entonces, ¿cuál es el principio y fundamento de mi vida? ¿Sobre qué base estoy decidiendo? Esta noche, esto es muy práctico, ¿cómo puedo hacer un mejor examen de conciencia? ¿Cómo puedo repasar el paso de Dios y pedir perdón por mis pecados a Dios y a los demás? Así que muchísimas gracias, Padre, por este bello tema, y lo esperamos la semana que viene con la segunda semana, los ejercicios espirituales. Y Padre, si no le importa, por favor, si nos puede concluir en una oración. Claro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por todos los beneficios recibidos en esta noche y le pedimos que nos ayude no solo a conocer más y mejor el Evangelio, los ejercicios espirituales que son una manera de profundizar en el Evangelio, sino también a ser enormemente prácticos en nuestra fe, que no nos quedemos en las nubes y en las estrellas y que bajemos a lo concreto, que es tener bien claro cuál es el propósito para el que Dios nos ha creado, y todas las noches terminar el día con Dios haciendo un pequeño balance o examen de conciencia para que Él vaya cambiando nuestras vidas poco a poco. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Montserrat, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No se les olvide de compartir esto con todos sus seres queridos y lo esperamos el domingo que viene en otro episodio de Santos en Entrenamiento. Dios les bendiga. Bye, bye.